Muy bienvenidos para el día de hoy. Pues siguiendo con nuestra teoría de clases, vamos a ver un pequeño resumen de TradingView. ¿Qué vamos a ver como tal? Explicar qué es TradingView y de igual manera algunas pautas a tener en cuenta. Entonces, inicialmente, ¿qué es TradingView? TradingView es una plataforma gráfica que ellos consideran como una red social en la cual nosotros podemos interactuar con diferentes personas, traders que se dedican al tema de especulación bursátil. De igual manera, también podemos encontrar información muy valiosa con respecto a análisis técnico, análisis fundamental, teorías sobre los mercados financieros en los diferentes ámbitos, como acciones, índices, divisas, ETFs y materias primas. De igual manera, en TradingView contamos con una versión gratuita y una versión de pago. ¿Qué se diferencia? La gratuita tiene una serie de funcionalidades básicas que nos permiten pues, hacer análisis bastante buenos gráficamente. Pero en la versión de pago hay varios niveles y dependiendo del valor de la membresía que se adquiera de manera mensual o anual, nos permitirá tener a disposición mayores herramientas, como clase de herramientas, mapas de calor, indicadores, reportes de análisis de expertos financieros y de igual manera al módulo de programación en el cual se puede integrar tanto su broker para hacer operativa directamente desde TradingView sin necesidad de otra plataforma aparte como MetaTrader 4, MetaTrader 5 o CTrader, o de igual manera hacer programación mediante un lenguaje de programación de algún tipo de indicador o estrategia que ustedes ya tengan testeada y deseen automatizarlo. ¿Esto qué nos permite? Como tal, trading, interacción con traders, inversionistas, analistas e investigadores, análisis gráfico, que es pues la mayor utilidad o el mayor uso que se le da a dicha plataforma. También nos suministra los datos en tiempo real. ¿A qué me refiero? Noticias, precios, algún tipo de actualización que se dé en el mercado de manera instantánea. Y de igual manera también se puede, como lo mencionaba anteriormente, el uso de indicadores es mediante una programación que se llama PineScript, que pues ya requiere un tema de preparación, estudio, y de igual manera también la misma plataforma brinda capacitación o en caso tal de que no tengan la disposición o el tiempo para hacer dicha programación, lo pueden poner a consideración o permitir el enlace de personas que están idóneas en dicho lenguaje y pueden llegar a un tipo de acuerdo para programar algún tipo de estrategia que ustedes tengan vista. Entonces, para la apertura de dicha cuenta, básicamente, ¿qué se necesita? Un correo electrónico, tener claro qué herramientas o qué productos son los que quiero operar y empezar a hacer sus listados de preferidos o sus clasificaciones de cada uno de los instrumentos que deseen operar. Y por último, es una plataforma muy personalizable en la cual yo puedo eh, organizar o tener claro pues todos los temas de personalización que me pueda ofrecer desde la visualización, colores, presentación, formato de la información que quiero ver en la plataforma. Y pues no siendo más, con esta intervención pues terminamos esta pequeña cápsula informativa y de igual forma los invitamos a ver nuestra lista de reproducción que ya se encuentra pues explicando un poco más a detalle y de manera práctica las funcionalidades que tiene TradingView para ustedes. Muchísimas gracias.